Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera que sea la hora en la cual estáis escuchando esto. Yo soy Sergio Salazar La Torre y esto es Estudio de Proporciones de Walking for You, caminando para ti. Lógicamente las proporciones son algo muy importante a la hora de plasmar todo con exactitud, por lo menos que no me salga un ojo en la frente, cosas de esas. Pero, lo que vamos a tratar ahora es una proporción quizás la más importante de todas. Lo que vamos a tratar es la proporción áurea, ¿vale? Concretamente aquí tenemos, mucha gente dirá que qué es esa proporción áurea, para que tanto hemos oído hablar y que aparece justamente en muchos tratados sobre armonía, sobre distribución del espacio, en U4, etcétera. Eso que se utiliza tanto para determinar lo que es la belleza, que lo hemos encontrado y tal, pues nos lo encontramos más a menudo de lo que vosotros podéis pensar, como vamos a ver ahora. Antes de nada, comentar que ahora vamos a ver, primero comentar lo que es la proporción áurea y después vamos a intentar sacar esas proporciones áureas de lo que es la puerta de Alcalá de Madrid. Creo que es algo realmente impresionante. Así que vamos allá. Primero, qué es el número áureo? ¿Qué es esa proporción? ¿Por qué es tan importante? Y sobre todo, la pregunta fundamental es quién la implementó por primera vez. La verdad es que el número áureo, primero vamos a ver exactamente dónde aparecen esas proporciones. Estamos viendo el crecimiento de los pétalos de una rosa y ahí se establecen, como podéis ver, y todo eso, lo que es el número áureo. También es un número que aparece mucho tanto en la naturaleza, las proporciones de la naturaleza, lugares, justamente aquí tenéis un pentágono áureo, eh, en el cual podemos ver esas proporciones tan bien definidas, ¿vale? Que crean esa armonía. Generalmente en todas las plantas, ¿vale? Vamos a ver aquí un ejemplo. En todas las plantas luego lo veremos con mayor capacidad, mayor exactitud. Veremos cómo crear un número áureo, como una espiral áurea, etcétera, con total facilidad, ¿vale? Aquí ves plantas que tienen 3, 5, 8, 21, ¿vale? Digamos flores, más bien flores que tienen justamente que siguen esos números áureos, ¿vale? Que veremos más a continuación y los vamos a determinar muy bien, esas proporciones que crean esa belleza y que están, ahí tenéis una espiral. Todas las espirales prácticamente de la naturaleza siguen un número áureo, ¿vale? Que es justamente esa espiral áurea y tal, que sigue, lo conoceremos también y tal, para todos aquellos que amantes de las matemáticas, en esa sucesión de Fibonacci, ¿vale? Quien utilizó prácticamente o se basó en cierto modo y tal en ese número áureo implementado por Fidias, digamos era arquitecto, escultor, de la Grecia clásica, en la reconstrucción del Partenón, de acuerdo, justamente en la época de Pericles. Y realmente es realmente impresionante, porque él fue el primero que determinó esa proporción, cómo dar con esa proporción, y la implementó en lo que es esa reconstrucción del Partenón griego. Aquí tenéis, justamente, bueno, esto no es, es una interpretación donde directamente, pues a partir de un elemento, como podéis ver, esto se puede ir duplicando y tal, tiene la propiedad de ser prácticamente un número infinito, ¿vale? De proporciones infinitas. Nosotros podríamos ir acercándonos y conforme nos fuéramos alejando veríamos que esa figura y tal sigue apareciendo
una y otra vez de una forma infinita, ¿vale? O sea, lo puedes enfocar hacia adelante, hacia atrás, es algo, o sea, y verías que siempre va a guardar la misma proporción, ¿de acuerdo? Como podéis ver, aparece prácticamente en toda la naturaleza, aparece justamente en lo que es en el cuerpo humano, aparece justamente en la oreja. Como podéis ver, la justamente la construcción de la oreja aparece perfectamente definido ese número áureo, aparece lo que es en los colores o en las formas del pavo real, aparecen los cuernos de los animales, ¿vale? Casi todos los cuernos de los animales siguen esa estructura. En un puño cerrado, como podéis ver justamente aquí, también sigue una proporción, bueno, es casi una obsesión, ¿no? En ese escorpión también aparece, o aracrán también aparece, justamente las proporciones de lo que es los animales, ¿vale? La construcción de los animales es un número casi divino, ¿vale? Es un número divino. Vamos a ver más ejemplos. En la disposición de las pipas en un girasol también aparece esa espiral, ese número áureo, ¿vale? Y aquí tenéis unos ejemplos, quizás el más claro sería el de la caracola, ¿vale? O la concha de algunos animales, ¿vale? Donde aparece esa espiral áurea perfectamente definida. La mayoría también tenemos aquí, no me acuerdo exactamente el nombre que era, me parece que es esa planta, esa coliflor romana, ¿vale? Que bueno, quizá hasta grima comer, yo he llegado a comerla, pero llega exquisita desde luego, pero da entre grima y pena, ¿no? Porque dices, algo que tenga esta matemática y todo eso da pena comérselo, ¿no? Y tal, pero sí, tiene un nombre, romanescu se llamaba, esa coliflor y tal, que tiene una disposición casi fractal, ¿vale? Los números fractales también los siguen. Como podéis ver y tal, es un número que está muy presente en la naturaleza, en el arte, ¿vale? Como podéis ver, esa Mona Lisa también lo tenía especificado. Tanto, no es un número que digas, bueno, pues lo voy a poner aquí y todo eso y ya está y tal, y dibujo alrededor. No, son las proporciones para determinar lo que es la belleza. Aquí lo tenéis especificado en lo que es el Partenón, perfectamente definido, donde cada uno de los lados se va, como vamos a ver más a continuación, cada uno de esos cuadrados, de esas proporciones, va a determinar cada una de las partes del Partenón. Así, igualmente digamos en la Torre Eiffel también se puede encontrar ese número áureo. Yo os digo que está relacionado y tal, tanto en la naturaleza como en el arte, en la arquitectura, en todo aquello. Aquí lo tenéis un ejemplo, ¿vale? En una fotografía de la NASA que no podía faltar, sobre Saturno, donde nos encontramos que entre los anillos de Saturno, ese número áureo que os encontráis justamente ahí, divide esos anillos, esa parte central oscura entre los anillos y anillos, o sea que bueno, en algunos casos os vais a encontrar cosas que son casi una obsesión de ese número, de encontrar ese número, pero bueno, obsesión más casualidad te da lo que es un hecho, ¿no? Vamos a seguir viendo y todo eso, como aquí directamente nos encontramos incluso en algunas partes de algunos huracanes, algunas borrascas, etcétera. Os lo encontráis también definido en tres partes totalmente diferentes, tanto en plantas como en lo que es formaciones tormentosas, como lo que es la propia espiral. Es un número que está muy presente en la naturaleza. Aquí lo podéis ver perfectamente definido, esa disposición de 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, y esos que bueno, todos aquellos que ya os digo que sois amantes de las matemáticas o habéis estudiado matemáticas, os sonará del número de Fibonacci, sobre la sucesión de Fibonacci, mejor dicho, no números, es una sucesión de Fibonacci tan presente, tan increíble. En
algunos cristales también, algunas cristalizaciones de agua también nos la podéis encontrar. Ahí lo tenéis nuevamente, ese número perfectamente definido. Otra representación de lo que es el Partenón, ¿vale? La Gioconda, ¿vale? Esto es me ha impresionado mucho porque esas proporciones no solamente definen dónde va a empezar la nariz, dónde acabaría lo que es el pelo y comienza lo que es la parte del pecho o el final de la manga, ¿vale? Como podéis observar, sino que también me van a definir dónde acaba lo que es la barbilla, dónde acaba lo que es el ojo en cierto modo. Yo os digo que es muy interesante, pero lo que más nos llama la atención es esa disposición de ese feto, ¿vale? Ese feto que nos encontramos ahí, siguen esa disposición. Muchas veces y tal, ya os digo que es casi una obsesión, ¿no? Y conforme vais investigándolo y tal, os vais dando cuenta de que casi todas, está presente en todas partes. La mayoría de las galaxias en espiral siguen esa espiral de Fibonacci que se le llama y tal, o espiral áurea, ¿vale? Número dorado, número divino, número ya os digo que el número le llama también el número de oro, ¿vale? Espiral divina, etcétera. Aquí tenéis otro ejemplo, aunque la espiral está en cierto modo está desplazada, ¿vale? Aquí han debido de equivocarse un poquito porque realmente esto está al revés, ¿vale? La espiral empieza desde arriba, como veíais anteriormente. Pero claro, vosotros veis en la disposición de esas ramas, de cuando van saliendo esas ramas, etcétera, también ahí está presente, ¿vale? Este es el número donde directamente, si nosotros hay una proporción entre ese cuadrado, ¿vale? De A y A es la misma un cuadrado que tiene longitud A y que acto seguido y todo eso, esa longitud es igual pues a, digamos, a si sumas tanto un número más el siguiente y tal, veis que si sumo lo que es el ancho, ¿vale? Lo divido entre el alto, ¿vale? Me va a dar ese número phi en honor a Fideas, que es el 1,618038 creo que es y tal, ese número tan curioso, ¿vale? Seguimos este impresionante viaje por el número y nos vamos a encontrar también con que este número no solamente viaja solo, sino que también puedes hacer combinaciones perfectamente definidas, dando lugar a lo que es la armonía de ese espacio, que ya os hablo como intento como intento de artista, ¿vale? Que soy, que todos tenemos un intento de artista dentro de nosotros. Esa decir, tengo un folio en blanco, cómo dispongo las cosas, cómo las hago, etcétera, es realmente increíble, y sobre todo cómo lo hago de tal manera que mi espacio sea capaz de captar la atención y la belleza y la armonía de aquel que lo mira, que se siente a gusto con él, ¿vale? Proporción áurea para diseñadores, esto ya es. Aquí tenéis la espiral de Fibonacci, donde nosotros partimos de ese primer cuadradito. Luego vamos a construir una muy curiosa, y vais a ver cómo directamente a partir de esos dos que tenemos y tal, generamos el de la derecha. De ese 2 más el 1 de la izquierda genera el tercero, ese 3 más los 2 que hay abajo y tal genera 5, ese 5 más 1 más 2 te generan los 8, ese 8 más 2 hacia la derecha, siempre hacia allá, ese 8 más el 2 más el 3 te va a generar los 13, y ese 13 más los 3 más los 5 te va a generar los 21, y esos 21 con la parte de la izquierda, 21 más 5 más 8 te va a generar justamente 34, y así sucesivamente. Lo utilizaríamos para ir creando esa espiral áurea, ¿vale? Esa espiral áurea siempre con esas proporciones tan impresionantes.
Ahí tenemos de nuevo el Partenón, un ejemplo de cómo utilizar esto en lo que es el arte, para que veáis que la disposición es muy importante a la hora de captar la atención, la armonía, o llamarte un poco la atención, de decir, uy, qué bien hecho está esto, etcétera y tal, me comunica algo y tal. Ahí lo tenéis, esas proporciones donde colocar cada uno de los elementos. Y quizás lo más interesante de todo es que vosotros en la cartera, ahí tenéis un ejemplo de la última cena. Decía que vosotros en la cartera tenéis un claro ejemplo de, sí, la cartera, vuestra cartera, en la que soléis poner todos los el documento nacional de identidad, etcétera. Tenéis un ejemplo muy claro de uno o varios ejemplos muy claros de la utilización del número áureo, y ni siquiera lo sabíais, que lo vamos a ver justamente ahora, ¿vale? Aquí lo que estamos viendo es, como decíamos, en algunos huracanes se sigue esa espiral áurea en lo que son la formación de la mayoría de las galaxias, de los agujeros negros, etcétera. Se sigue esa disposición, y aquí está el ejemplo que os quería mostrar de cómo ese número áureo ha servido no solamente para algunas de las tarjetas de crédito que tenéis en la cartera, ¿vale? La disposición o la creación o el diseño de esas tarjetas, sino que además, y todo eso, como podéis ver, no solamente eso, sino aquí tenemos un claro ejemplo que nos han puesto en GeoGebra de justamente unas dimensiones que son áureas, ¿vale? Alguien, yo creo que ahí lo más gracioso de todo es que una persona me dijo, bueno, pues esto es casi de Illuminatis y tal. Bueno, no confundamos términos. Simplemente son números en busca de la perfección, los diseños en búsqueda de esa perfección, de algo que nos llama mucho la atención, creando unos estándares casi armónicos de cada una de las partes que hay. Tenéis también, hay un claro ejemplo más o menos donde ya veis que el número áureo es esa separación que hay ahí, eso es phi. Ese es el punto que marca esa separación, esa proporción. Aquí tenéis un claro ejemplo. Y en esa Visa Debit, ¿vale? Que os vais a ver que justamente con ese número áureo, además que se ve bastante bien, van marcando los espacios donde colocar cada uno de los elementos, ¿vale? Es casi es espeluznante, pues no hemos acabado. Ahí lo que estáis viendo es efectivamente el documento de nacional de identidad español, en el cual estamos viendo que si colocamos dos, uno en vertical, otro en horizontal, podemos trazar una diagonal desde un punto hasta el otro, ¿vale? Pasando por ese punto de corte que sería precisamente phi, ese punto, ese número áureo, phi. Y bueno, pues hay muchos más ejemplos. La confección de un violín, ¿vale? Estáis viendo que un violín y todo eso tiene unas relaciones áureas también y todo eso a la hora de confeccionar, ¿vale? En búsqueda de esa perfección de sonido. Siempre se ha intentado mezclar lo que son las proporciones con la música, ¿vale? A lo mejor vosotros mismos habéis dicho por qué un violín tiene una proporción determinada, porque ese brazo es tan grande o es tan corto, lo que sea, podría haber sido mucho más grande, etcétera. Claro, porque las notas suenan diferente y todo eso. Si el brazo es más largo, es más corto, etcétera. Pero siempre se ha buscado esa proporción, ¿vale? Para crear ese sonido casi impresionante. Ahí tenéis cualquier cajetilla de tabaco, sigue ese número phi para colocar el mensaje inferior, ¿vale? Como estáis viendo. Y otro ejemplo del documento nacional de identidad, en el cual podemos ver cómo directamente ese phi te está marcando justamente la proporción, el punto, la separación entre cada uno de los elementos que estamos viendo. Yo creo que ya tenemos una idea un poco más avanzada de lo que lo que es el número phi, lo que es esa proporción. Bueno, pues vamos a buscar esas proporciones. No es difícil porque tener en cuenta que la fecha de la construcción de la mayoría de los monumentos
digo de la mayoría, ¿vale? De los elementos de Matlit, se basaron en función a arquitectos que intentaban en cierto modo buscar esa proporción, esa belleza, siguiendo esas pautas, esos estándares de perfección. Así que no va a ser muy difícil encontrar justamente el número phi directamente en lo que es un... Aquí lo tengo preparado en lo que es esa puerta del Car de Madrid, ¿vale? Tan mítica y tan querida por todos los madrileños. Bueno, pues podemos encontrar aquí muchos números phi. De hecho hay muchas claves, ¿vale? Hay muchas claves para ello. Vayamos allá. Si yo tuviera que confeccionar un número, ¿vale? Un número, pues debería de empezar directamente desde una de las esquinas. Por ejemplo, dejarme que vaya cogiendo lo que es el pincel. Yo ya creo que tengo un pincel. Este de aquí voy a coger este verde, ¿vale? Muy bien. Y ahora cogemos y vamos a trazar justamente, pues sí que estamos bien. A ver, vamos a ver, disculparme. Vamos a coger, tenemos ahí el número, bien. Pues perfecto, vamos a pinchar aquí, vamos a decirle que queremos diseño de dibujo asistido, ¿vale? Perfecto. Decíamos que íbamos a coger justamente este punto, ¿vale? Para la hora de crear un número phi, ¿vale? Acto seguido, nosotros vamos a crear aquí otro cuadradito, ¿vale? Y como podéis ver, ya tenemos el 1 y el 1, ¿vale? Si yo utilizo esta parte de aquí, además lo voy a coger de otro color para que lo veáis con total claridad, ¿vale? Si yo cogiera esta parte de aquí, ¿vale? Y hiciera otro cuadrado, pero con esa dimensión, me iría encontrando justamente esa parte de ahí, ese cuadrado que tenemos ahí. Sería de 2, ¿vale? Pero si yo sumo este de 2 con este de 1, lo voy a poner de otro color, ¿vale? Para que lo veáis. Me va a generar un cuadrado de 3, como podéis ver, de 3, un cuadrado de proporciones 3, que va a estar justamente aquí dispuesto, ¿vale? Si nosotros esto, perdonad que me he ido, además, lo vamos a hacer bien, me diseña esto. Tener en cuenta que aquí a lo mejor no va a coincidir por la perspectiva de la imagen o lo que sea, pero en la fachada original sí que coincide, ¿vale? Ahora os vais a encontrar con estos, voy a ponerlo de otro color, ¿vale? Vamos a coger este, por ejemplo, o incluso este de nuevo, y vamos a coger esta parte de aquí. Vais a ver que tiene 5, ¿vale? 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Vamos a intentar hacer otro de 5, ¿vale? 1, 2, 3, 4 y 5, y vamos a coger otro, creo que llega hasta aquí y viene hasta acá. Como podéis ver, te está creando, ahora lo analizaremos qué partes va creando, me está creando justamente esa parte, ¿vale? Tan curiosa, esta zona de ahí, lo vamos a ir dibujando, ¿vale? Para analizar sus proporciones, ¿vale? Me está generando, como podéis ver, a ver, que hay una parte aquí que no, que hay algo que a mí, ahí estás, vale, bien, perfecto. Pues voy a ponerlo de un color más claro. Como podéis ver, esta parte de aquí me está generando directamente esa zona que hay justamente ahí. Pero da la casualidad de que tú coges y dices, bueno, vamos a ver, resulta que tú tienes este elemento que tenemos aquí. Ahora yo lo que voy a hacer, con vuestro permiso, es coger y duplicarlo, ¿vale? Y lo que voy a hacer es directamente, no sé si duplicarlo, creo que no. A ver, con vuestro permiso, es que es difícil hacer esto. Vamos a hacer exactamente lo mismo desde el otro lado. Lo que sí voy a hacer es esta parte de aquí, la voy a dejar un poco más bajita, es decir, como más transparente, ¿vale? Que no se vea tanto. La voy a dejar por aquí, ¿vale? Para que lo veamos bien. Y ahora con este color, yo lo que voy a hacer es hacer lo mismo por el otro lado. Es decir, tendrías que estar aquí, es difícil, ¿eh? Coger este de aquí, ¿vale? Un cuadrado, arriba pongo otro cuadrado, ¿vale? Claro, debería de poner
justamente aquí, dibujo asistido, disculparme, aquí hay 2, pues hago uno de 2, ¿vale? Directamente. Después me voy al de arriba y hago uno de 3, ¿vale? Como estáis viendo, la parte de atrás de 3 me va a coincidir justamente con este elemento que tenemos ahí y este elemento de aquí, que suele ser la parte superior o media de cada una de las esculturas, ¿vale? Después en este de aquí me sale 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Yo voy a coger 2, 4, creo que me he pasado 2, 4 y 5, ¿vale? Y me lo voy a llevar para abajo también y voy a marcar justamente por aquí. Y vais a ver que, para vuestra sorpresa, ¿vale? Cuando yo coja, voy a poner esta parte más fuerte y estáis viendo que me están marcando, en cierto modo, si esto estuviera bien hecho, ¿vale? Y la fotografía fuera totalmente de frente, que esa es otra. Lo que me está marcando es, y además lo voy a poner de otro color, ¿vale? Que podamos ver bien, por ejemplo un amarillo, ¿vale? Yo creo que estaría bien. Me está marcando varios puntos fundamentales para aquí. Y es directamente, por una parte, lo que es la parte del número phi de esto, ¿vale? Esa parte justamente, que sería este puntito que veis aquí, es el número phi de esta parte que tenemos aquí, de la parte superior de esa parte que es digamos rectangular, ¿no? Por otra parte, aquí tenemos un 4 perfectamente definido, pero si os fijáis, ese 4, si estuviera bien tomada la foto, ¿vale? Que es un poco al azar, os está marcando el final de esta columna, ¿vale? El final de esa columna, ¿vale? Como podéis ver, ¿de acuerdo? Más cosas es que la parte superior te está marcando la parte superior del balcón que tenemos justamente ahí, ¿vale? Donde directamente, si os fijáis bien, me va a llegar al número phi de toda esta proporción, ¿vale? Es decir, que va desde aquí hasta aquí, pero es que esa parte de ahí, que la vamos a ver bien, es como si hubiera hecho el número phi de ahí. Vamos a comprobarlo de verdad. Yo tengo un sistema que no suele fallar, lo voy a poner un poco más fino, ¿vale? Para poder verlo, y es, yo trazo la mitad, ¿vale? Después trazo la mitad de la mitad, y después la mitad de la mitad de la mitad de la mitad, y cojo 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Como podéis observar, coincide ese 5, es el número phi, número áureo. Y fijaros muy bien que ese número áureo os está coincidiendo directamente con el final, en cada momento, el final de ese balcón. Increíble. ¿Vale? Todas las proporciones están sumamente estudiadas. Todas las proporciones, de ahí que nos parezca la puerta de Alcalá algo realmente impresionante, bonito, etcétera. Y eso que solamente estamos viendo más o menos las horizontales, ¿vale? Por otra parte, fijaros bien que al final de esta línea de aquí, además la vamos a poner de otro color y vamos a coger una más. Fijaros que en este lado de aquí, en esta separación que nos encontramos aquí, nos vamos a encontrar a la derecha el león, y en esta de aquí a la derecha te encuentras el león, ¿vale? Sumamente curioso, ¿no? Sumamente curioso. Bien, pues no contentos con ellos, en la parte central de aquí te encuentras justamente ese león. La proporción que va desde aquí hasta aquí, justamente en su mitad aparece ese león. Si os fijáis, no aparece exactamente en el mismo, tampoco tenemos los planos para verlo desde arriba, estamos estudiándolo desde un lateral, ¿vale? Pero resulta muy curioso, ¿no? Mirar a ver cómo aquí
tenemos esa columna. Como puedes ver, tenemos una columna más que parece que no está definida, pero sin embargo si tenemos algo aquí, esa proporción que va justamente desde este punto de aquí hasta este punto de aquí, puntos que ya nos han quedado creados, ¿vale? A mí se me ocurre que no me suena a mí a número phi, más bien parece un tercio, ¿vale? ¿Vale? Que son 3 cuadraditos y de aquí me aparece en el primer cuadradito, en el primer tercio, segundo tercio y tercer tercio, ¿no? Pero si yo esos tercios los divido en 2, creo que me van a dar 6, ¿vale? Bien, vamos a hacerlo de la otra manera, vamos a hacerlo siguiendo lo que yo, el método que yo normalmente suelo seguir para buscar un número áureo. Divido por la mitad, después busco con mucho cariño la mitad de la mitad y luego la mitad de la mitad de la mitad de la mitad, ¿vale? Más o menos, ¿eh? Fijaros que si empiezo desde aquí, tengo 1, 2, 3, 4 y 5. En este quinto punto, que es el número phi, ¿vale? Ese quinto punto, si yo voy hacia abajo, que coincide con el primer tercio, ¿vale? El primer tercio, el segundo tercio y el tercer tercio. Si yo tiro hacia abajo, me voy a encontrar el centro de esta columna que nos encontramos aquí. Ese tercio de esa columna que está dispuesta justamente ahí. La verdad es que las proporciones son realmente increíbles, ¿vale? Son proporciones que son realmente increíbles. Por la otra parte podemos hacer exactamente lo mismo. Para localizar esto, lo que tengo que hacer es, ni más ni menos, lo voy a poner un poco más fuerte, ¿vale? Por ejemplo, imaginar, yo tengo ya definida la distancia que va desde aquí hasta aquí, ¿no? Entonces lo que hacemos es directamente trazamos una línea, ¿vale? Esta línea, trazamos la mitad que vendría por ahí y después de este sector que tengo aquí, trazo la mitad, de este otro trazo la otra mitad y hago la mitad de la mitad de la mitad de la mitad, aproximadamente. Y empiezo a contar desde aquí. 1, 2, 3, 4 y 5. Y en esa línea de ahí, no, perdonad, lo he hecho al revés. Sería desde fuera hacia adentro. 1, 2, 3, 4 y 5. Y si esto estuviera bien, que más o menos debería de coincidir por ahí, ¿vale? No por el otro sitio, vais a ver que tengo justamente esa parte de ahí. Claro, yo he contado desde aquí, ¿vale? No he contado desde otro. Entonces, si este espacio me lo llevo justamente es ese espacio de ahí, ¿vale? Entonces sí coincidiría con esta columna que nos encontramos justamente por ahí. La verdad es que es bastante curioso. Lo bueno que tiene todo esto es que cada uno de los detalles, ¿vale? Van a tener un significado y tal realmente increíble, porque va a admitir, al ser totalmente proporcional, me va a permitir realizar una serie de elementos muy curiosos, ¿vale? Por ejemplo, fijaros, mirad, yo tengo aquí una distancia, además que la voy a marcar por aquí, voy a crear una nueva ahí lo tenemos, bien, y voy a marcar en esta nueva capa que me he creado, ¿vale? Voy a marcar solamente un puntito aquí y otro puntito aquí, ¿vale? Ahora voy a quitar el otro que tenía para quitar, ir eliminando raya, ¿vale? Bien, esos dos puntos, ¿vale? Vamos a poner que es este punto de aquí, ¿vale? Y este otro punto que tengo justamente aquí. Más o menos, ¿no? Bien, fijaros bien lo que vamos a hacer porque es sumamente importante, ¿vale? En su parte central, en la mitad, lo que nos vamos a encontrar, a ver si somos capaces de ponerlo bien, va a coincidir este punto de aquí con el león, con el final de ese jardincito. Bueno, eso tampoco tiene mucho de número áureo, ¿no? Pero claro, fijaros bien, esto en la elevación que pueda llegar a existir desde aquí,
ese tipo de elevación, no es una elevación cualquiera, ¿vale? Es una elevación que tiene un cierto significado, ¿no? Vamos a ver, si yo cogiera desde el punto de arriba, voy a quitar esto para que lo podamos ver bien. Si yo trazo un punto desde aquí hasta donde acaba o empieza, más bien sería desde hasta donde acaba, ¿vale? Lo voy a hacer de otro color para que lo podamos ver bien, porque con ese color no podemos verlo bien. Voy a trazar una línea, ¿vale? ¿De acuerdo? Esta línea. Y ahora yo voy a girar la tablet porque me resulta más sencillo. Yo trazo la mitad, que sería ahí. Voy a coger un color un poco esta, por ejemplo. Este color de aquí yo creo que estaría bien. Yo trazo esta mitad. Después trazo la mitad de la mitad y la mitad de la mitad, por ejemplo. Y después la mitad, la mitad, la mitad y la mitad. Aproximadamente, más o menos, ¿vale? Fijaros, si estuviera bien hecho, este punto de aquí debería de marcarme una distancia, ¿vale? Esta distancia, 2 y 3, que serían 2 puntos justamente que marca este elemento de aquí, ¿vale? En horizontal, ¿vale? Pero si yo empiezo a contar 1, 2, 3, 4 y 5 puntos, te está marcando dónde va a comenzar ese triángulo. Y en ese punto, más o menos en ese punto de ahí, ¿vale? Si trazo una línea desde ese punto hasta aquí, me debería de dar, obviamente, pues yo he trazado este punto, ¿no? Pero me debería de dar justamente ese triángulo inicial, ¿vale? Es sumamente entretenido, ¿no? También nos vamos a llevar una gran sorpresa en cuanto a lo que son las distancias, ¿no? Por ejemplo, en esta parte de aquí, ¿vale? Vamos a centrarnos, ahora lo voy a poner en rojo, ¿vale? Y voy a centrarme desde este punto hasta este punto de aquí, que es donde acaba un poco la estatua, etcétera. Y no sé, a mí se me ocurre trazar lo que es la mitad de la mitad. Bueno, tampoco has trazado tú muy bien. Más o menos la mitad y la mitad de la mitad, y esto otra vez trazo. Y voy a contar 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y si os fijáis bien, ese punto te va a definir, si lo trazas desde la cabeza hasta aquí, te va a definir, y luego te lo llevas hasta aquí, te va a definir lo que es más o menos dónde va cada una de las cabezas, ¿vale? Vamos a hacerlo por aquí también, ¿vale? Porque sabemos que traza eso, pero vamos a hacerlo bien, ¿vale? Vamos a trazar, hemos dicho, desde donde acaba esto, que haga esto, ¿vale? A ver si lo puedo hacer bien, hasta donde acaba ese punto alto, ¿vale? Así que voy a trazar más o menos la mitad, a ver si no me equivoco, la mitad de la mitad. Lo estoy haciendo a mano alzada, ¿vale? Y ahora empiezo a contar. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Más o menos sería ese. Hay algo que me choca, ¿vale? Este 5 a lo mejor debería de estar más para acá porque me he comido un poco más, ¿vale? Entonces debería de... Pero si lo hacéis de esa manera, si yo trazo ese ángulo y trazo el mismo ángulo hacia allá, debería de darme más o menos la cabeza de aquí. Yo lo he hecho mal, ¿vale? Pero me debería de dar la cabeza, ¿vale? Igualmente estos puntos, ¿vale? Si trazo justamente cada uno de esos puntos, me va a dar justamente donde empieza cada una de las banderas, ¿vale? O el punto más alto de cada una de las banderas. Incluso si yo trazara esto y esto, ¿vale? O donde acabaría justamente esto,
os tendría que trazar, si estuviera bien hecho, os tendría que trazar, no solamente veis, no está bien trazado, la fotografía está mal, pero debería de coincidir con ese punto de ahí. Esto es sumamente importante, ¿vale? Porque os va a dar una serie de... Todo sigue esas proporciones, os va a dar una serie de proporciones donde verdaderamente y tal, unas proporciones se apoyan en las otras para poder ver, observar y visualizar todo lo demás. Yo creo que ha quedado suficientemente demostrado justamente esas proporciones. Vamos a coger algo más, ¿vale? Vamos a hacer otra prueba, porque hagas lo que hagas te vas a encontrar el número áureo por todas partes, ¿vale? Hay un ejemplo muy curioso que estuve realizando, ¿vale? En el estudio previo, que es curioso, ¿no? Porque, a ver, llega un momento en el cual tú empiezas a pensar, dice, bueno, vamos a ver, aquí hay una separación, ¿no? Entre, a ver, si lo haces bien, Sergio, bien, muy bien. Aquí hay una separación entre este punto y este, pero sin embargo, la separación cambia, ¿vale? Aquí. Y tú dices, bueno, esa separación tan grande que nos encontramos aquí y que luego vas a encontrarte justamente donde empieza la columna y sigue la columna, que sepas que es proporcional, ¿vale? Esta separación con esta sigue una proporción, ¿vale? Sigue una proporción, ¿vale? Esa proporción incluso la puedes determinar, si esto estuviera bien hecho, puedes determinar que ese punto es este, que estos dos puntos son dos veces esto, ¿vale? Y que luego tienes justamente ese mismo punto, son 1, 2, 3 y 4 veces, ¿no? Yo creo que no, que son, sí, parecen como 4 veces. Tener en cuenta que esto está como más alejado, más acercado, ¿vale? Serían esos puntos que tenemos ahí. La verdad es que es algo totalmente increíble, ¿no? Luego también podéis trazar las proporciones que puede contener cada una de estas, que veis que son más o menos un cuadradito, ¿vale? Poco más de un cuadradito, y esas proporciones os van a dar esa armonía de colores que pueden llegar a existir. Pero os voy a mostrar una serie de estudios previos que estuve haciendo que a mí realmente me encantaron, ¿no? Porque, claro, yo os digo que esperar que voy a agrupar estos elementos que tenía por ahí, este no, voy a agruparlos, ¿vale? Para taparlos, ¿vale? Y voy a visualizar este. Fijaros bien, ese sería un poco lo que es digamos, el número áurico, justamente partiendo desde esa parte superior, ¿vale? Y vosotros diréis, bueno, ¿y esto por qué es importante, Sergio? Pues es importante porque desde aquí cualquier a ver si lo digo, cualquier medida que tú vayas tomando, ¿vale? Como puedes ver ahí, tomando esa medida, este punto que nos encontramos justamente ahí en el centro, no sé por qué no me deja, a ver, disculparme, tratando, ahí estás, bien, tratando cada uno, se me está encabritando esto, tratando cada uno de esos puntos, veis que aquí tenía un panel, ¿vale? Tratando ese panel, ¿vale? Hacia arriba, ¿vale? Y luego hacia la izquierda, etcétera, lo desplazando con esa medida, desplazándolo a este punto que tenemos ahí, ¿vale? Y moviendo ese ángulo nos va a dar la totalidad de los elementos que tenemos que medir. Y no solamente eso, sino que coinciden uno y otro, me dejan una separación que es donde va este león. Realmente es increíble. Pues nada, ahora lo único que nos restaría, después de haber visto esa proporción áurea que se van repitiendo a lo largo y que podemos estar así toda la noche, ¿no? Todo el día o toda la tarde o toda la mañana, según sea la hora a la que estáis viendo esto, pero que realmente nos choca. Simplemente lo único que me queda es mostraros cómo hacer vuestro propio digamos número áurico, vuestra propia espiral
áurea, pero explicado de una manera como si fuera para un niño, ¿vale? Para un niño. Entonces lo que voy a hacer es, os voy a invitar a que cojáis una hoja de cuaderno, ¿vale? De estas cuadriculados y tal, porque lo vamos a necesitar, ¿vale? Y vais a ver qué sencillo que es y tal, crear un número áureo, una espiral áurea o cualquier cosa, y así al mismo tiempo y tal, ir viendo cuál es el secreto que puede llegar a seguir todo esto. Ahora lo que voy a hacer va a ser coger, voy a tapar esto, voy a tapar este, voy a taparlo todo, incluso este. Y me voy a crear uno más. Le voy a decir que quiero dibujo asistido, ¿vale? Este de aquí, vale, ya lo tenemos ahí. Bien, partimos de un número cualquiera. A ver, que yo me oriente, 2 aquí, arriba, a la izquierda, hacia abajo, vale, bien. Bien, vamos a hacer 1 hasta 8, ¿vale? Mirar una cosa. Yo voy a definir... Estamos pesaditos hoy, ¿eh? Vamos a ver, yo ya estoy con este puesto, así que me tienes que permitir dejar pintar. Perdonadme. Voy a situarme aquí. Bien, ahí estás, botón de la derecha. Vamos a decirle que dibujo asistido. Vale, bien, perfecto. Vamos a hacer un círculo, un cuadradito. Cogemos y señalamos un cuadrado. En la parte inferior vas a trazarle otro cuadrado, ¿vale? Ya tenemos el 1, 1. Ahora a continuación vais a ver que yo lo he hecho hacia abajo, ¿vale? Ahora tengo que ir hacia la derecha. No voy a coger el dibujo asistido, por entonces, vale, perfecto. Y ahora he ido hacia abajo, ahora voy hacia la derecha. Los dos cuadrados que tengo a la derecha son estos dos, ¿vale? Así que lo que voy a hacer es, puedo trazar una diagonal, ¿vale? Para saber qué punto tengo que tomar o simplemente contar, ¿vale? ¿De acuerdo? Ahora voy hacia arriba. Y el lado que tengo arriba es este de aquí, que vais a ver que tiene 3, ¿vale? Trazo una diagonal para saber qué punto tengo que coger y cojo y hago esto, esto y esto. Ahora tengo que ir hacia la izquierda y yo veo que esto tiene 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Bueno, pues tengo que hacer una diagonal, ¿vale? Más o menos. Esa diagonal vais a ver que tiene que coincidir con esta línea de aquí, ¿vale? Así que voy a trazar esa línea y después hacia arriba, más o menos creo que está ahí porque no lo veo, y hacia arriba. Y ahora tengo que ir hacia abajo, ¿vale? Así que no tengo suficiente, así que voy a coger, a ver si me permite realizar esto, pues aumentar mi lienzo, ¿vale? Vamos a darle al lienzo, vamos a decirle que recortar y dimensionar, y me lo voy a llevar hacia abajo a ver si se deja, ¿vale? Que esa es otra, ¿vale? Yo creo que con eso sería suficiente, ¿ok? Sí, perfecto. Pues ahora tengo que ir hacia abajo. Lo único que hago es directamente trazo una diagonal desde aquí, ¿vale? Veis más o menos una diagonal hasta chocar con el otro elemento que tengo justamente ahí. Más o menos sería este punto de aquí, ¿vale? Y trazo justamente, como podéis ver, he tenido una suerte increíble, ese otro elemento que hay ahí. Como podéis ver, yo pues ya puedo definir, lo voy a poner así para que lo veáis, yo ya puedo definir mi propia espiral. Vale, vamos a ver, desde este punto de aquí yo voy a trazar una línea hasta ahí, ¿vale? Además que no lo voy a hacer así, lo voy a hacer en amarillo para que se pueda ver, ¿vale? Desde este punto de aquí voy a trazar una diagonal justamente hasta ahí, ¿vale? De diagonal, digamos de diagonal a diagonal. Acto seguido, desde aquí le voy a trazar otra que venga justamente hasta aquí. Después otra que venga justamente, se me da mejor girar hasta aquí. Más o menos, ya os digo que no me está saliendo muy bien, pero bueno, más o menos
Desde aquí trazaría una que fuera más o menos así, con mucho cuidado, hasta ese punto de ahí. ¿Vale? Desde aquí hago exactamente lo mismo, aquí venga directamente hasta aquí, veis que ahí ya me he pasado, ¿vale? Y desde aquí, esto tendría que ser más así, y desde aquí otra que viniese directamente hasta ahí. Y ahí vais teniendo lo que es la espiral con mucho cariño, claro, trazándolo. Veis que este de aquí me ha salido un poco, además es más, lo voy a borrar, a ver si puedo borrarlo, este de aquí. Y veis que vais a tener directamente, a ver si lo puedo unir, con más cariño. Sería algo parecido a esto, más o menos, algo que viniese por aquí. Y ya tenéis ahí lo que es la espiral áurea, algo realmente increíble que ya hemos visto que sigue la naturaleza y sigue todos los elementos, y así podríamos continuar tantas veces como quisiéramos. Así que bueno, ya hemos definido nuestra propia espiral áurea, y con esto simplemente acabamos este pequeño estudio, más que nada para que vierais exactamente las proporciones áureas, ¿vale?, de esa impresionante torre, Puerta de Alcalá de Madrid, que tanto nos impresiona a todos, ¿vale? Vamos a marcarla aquí de nuevo, vamos a quitar justamente esto y vamos a dejar justamente, para finalizar esto, esas proporciones tan impresionantes que en muchas ocasiones nos han dicho qué belleza de puerta que tenemos. Así que muchas gracias por estar ahí y nos vemos. Hasta la vista, queridos amigos y amigas y amigos. Adiós.